Está Gustavo López, secretario general de la Presidencia de la Nación, una persona por supuesto vinculada a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue titular del CONFER durante la gestión de Fernando de la Rúa. López, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien por aquí. Queríamos, convocarlo a este diálogo para un poco charlar con usted. ¿Cómo ve la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Algunos cuestionamientos que hay por parte de la oposición y luego para avanzar en esta designación que ha propuesto el Poder Ejecutivo con respecto a Sabatella. A ver, la Ley de Comunicación Audiovisual, todo el mundo sabe, nosotros sabemos que es un tema clave en la democracia. Por eso la democracia tardó 26 años en poder sancionar una ley. Nadie de buena fe puede ignorar esto porque fue parte de la política de todos los gobiernos. 4 proyectos de distintos poderes ejecutivos y 70 proyectos entre diputados y senadores que no pudieron cristalizarse por la gran oposición en diversos momentos de distintos grupos, porque no es que acá es el grupo Clarín, no, de los distintos grupos que querían una comunicación concentrada. El primer ejemplo es en el gobierno de Alfonsín. Cuando Alfonsín en 1985 convoca al Consejo para la Consolidación de la Democracia y en 1987 manda el primer proyecto de un poder ejecutivo al Congreso, prohibía ese proyecto que los medios gráficos tuvieran radios o canales de televisión. ¿Y quiénes se opusieron? Todos los que tenían intereses en medios gráficos, porque lo que querían eran formar los grupos multimedia. Entonces, esto lo pongo como ejemplo, tardamos desde el 10 de diciembre de 1983 hasta octubre del año 2009 para poder tener una ley por la gran resistencia que hubo. Y ahora llevamos 3 años casi para poder aplicarla. ¿Por qué? Porque estamos hablando del corazón del poder, que es la formación de la opinión pública. El Estado, a través del gobierno, quiere que la opinión pública se forme de la manera más variada y diversa posible, y los que quieren un país más concentrado, quieren que la opinión pública se forme como se forma en muchos lugares del mundo y sobre todo de América Latina, a partir de 4 o 5 opiniones. Así que estamos en una pelea muy importante por la calidad de nuestras instituciones y de nuestra democracia. Yo a veces lamento que diputados o senadores terminen apoyando el interés de los grupos más que el interés de toda la sociedad. Pero pasa, y pasó durante 26 años, por eso nos costó tanto sancionar la ley. López, algunas senadoras, algunos senadores y senadoras, principalmente Laura Montero, senadora por la provincia de Mendoza, también María Eugenia Estensor y Norma Morandini, han planteado algunas oposiciones al AFCA. Dicen que el AFCA hoy solo responde al oficialismo y que se maneja con absoluta arbitrariedad. Nos gustaría que nos comente de qué manera se designa el directorio y el director del AFCA a partir de la nueva ley de medios. El directorio del AFCA son 7 miembros, 2 del Poder Ejecutivo, que es facultad exclusiva del Ejecutivo proponerlos, 3 del Congreso de la Nación, 1 por la mayoría y 2 por las 2 primeras minorías, y 2 a través del Consejo Federal, que es un organismo donde participan entidades públicas, por ejemplo los 24 distritos, pero también todo el sector privado, comercial, no comercial, las universidades, y uno de los 2 tiene que ser de una universidad. Quiere decir que es un organismo multipartidario y multisectorial. Lo que ocurrió es que en el año 2009, por presión de los grupos, la oposición decidió no formar parte del organismo. La oposición, subordinada al interés de los grupos económicos, decidió no formar parte del organismo. Cuando decide no formar parte del organismo, lo que está es, por un lado, incumpliendo una ley, porque la ley había sido votada por el Congreso, y después defendiendo intereses bien concretos. Entonces, habría que preguntarle a los legisladores de la oposición por qué en el año 2009 decidieron no conformar ni la Comisión Bicameral de Seguimiento, ni la autoridad regulatoria que es el AFCA, ni Radio Televisión Argentina, cuando nosotros sancionamos una ley que por primera vez incorpora a la oposición a la conducción, como era el anhelo y el sueño de muchos de nosotros durante tantos años.
¿Y esa incorporación ya no se puede dar o cuál es, en qué estado está ese proceso, López? Claro que se puede dar, lo tiene que hacer el Congreso de la Nación. Bien. Digo, no lo puede hacer el Poder Ejecutivo, se tienen que reunir los diputados y los senadores y designar a los representantes. Entonces, que lo hagan, digo, sería muy sano y además la ley así lo dice. López... Digo, la ley la propuso mayoritariamente el Poder Ejecutivo. Cuando la propone, una de las cosas que se modifica a propuesta de algún sector de la oposición, en aquel momento Pino Solanas, etcétera, etcétera, era la integración del directorio. Bueno, en el 2009, cuando hubo que elegir a los representantes del Congreso, el único que mandó su representante fue el Frente para la Victoria. La oposición no quiso, porque era la estrategia de desgaste de los grupos que no querían legitimar la ley. Entonces, a ver, yo la conozco a Laura Montero, es una persona absolutamente conservadora, que toda su vida ha defendido los intereses concentrados de la economía. Hay que preguntarle a ella, a ver, ¿por qué su bloque no da el quórum y no forman a los representantes del AFCA? Si nosotros estamos a favor de eso, si nosotros propusimos que en la ley haya 2 opositores en el directorio. Pero bueno, si no es una especie del huevo o la gallina. Nosotros no reconocemos a la ley porque no están la oposición. Bueno, si ustedes la tienen que nominar a la oposición, no lo tiene que nominar el oficialismo, sino la propia oposición. López, bueno, y en este marco se da la designación, la propuesta por parte del Poder Ejecutivo de la presidenta Cristina Fernández de Martín Sabatella al frente del AFCA. Sí. ¿Qué desafíos le esperan a Martín Sabatella? A aplicar la ley. Y me parece que el mensaje que está enviando claramente la presidenta de la Nación es: estamos poniendo a una persona de gran trayectoria pública, 3 veces intendente, diputado nacional, que se ha caracterizado por 2 cosas: transparencia y eficiencia en la gestión. Así que me parece que es un mensaje. Después, yo escuché por ahí que alguien dijo, está ligado al oficialismo. Señores, es la propuesta del oficialismo. Claro. ¿Qué quieren? ¿Que esté ligado a la oposición, a los marcianos? Digo, el Poder Ejecutivo tiene 2 directores. Los 2 directores obviamente que están ligados al oficialismo, si son los 2 directores del oficialismo. El único órgano que por la Constitución tiene que estar en manos de la oposición es la auditoría, que es Leandro Despuy, que representa a la oposición. Todos los demás representantes del Ejecutivo son del Ejecutivo. ¿De dónde van a ser? Claro. López, por último, de mi parte, ¿no? Tiene que aplicar la ley en el caso de que Sabatella efectivamente se constituya en el directivo de la Autoridad Federal de Aplicación. Pero hemos visto en los últimos días y en los últimos meses que el Grupo Clarín en algunos casos, a pesar de haber recibido una sanción o una orden legal de modificar algunas cosas que no se ajustan a la ley, el grupo se niega a hacerlo y daría la impresión a veces de que el Estado no tiene el suficiente poder como para que dentro de la legalidad más absoluta se pueda hacer cumplir la ley. Mire, el Estado tiene todos los mecanismos que la ley establece, así que hay que dejar que la autoridad federal aplique la ley en todas sus instancias, porque la ley establece distintos mecanismos, y me parece que eso es bueno. Digo, todo hay que hacerlo dentro de la ley y del respeto al derecho, al marco constitucional, y así se está haciendo y así se va a hacer. Lo que no podemos ser es ingenuos o inocentes creyendo que todo el mundo actúa de buena fe. Yo conozco a las senadoras que han opinado, sé de la buena fe de algunos y sé de la defensa de intereses corporativos de otros. Cada uno se tendrá que hacer cargo frente a la historia y a sus votantes de qué cosas hace y de qué cosas defiende. Ahora, la autoridad federal lo que va a hacer es aplicar la ley, una ley votada por el Congreso y ratificada su vigencia por la Corte Suprema de Justicia. Y ahí están todos los mecanismos, intimaciones, esto, lo otro, todo lo que se puede hacer.
López, muchísimas gracias, le No, deseamos por un favor. feliz día. Hasta luego. Un abrazo. Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia de la Nación.